Buenas tardes, hemos preparado la siguiente exposición sobre el tema de criopreservación de semen bovino como requisito para la materia de clase virtual habilidades comunicativas. Buenas tardes, nosotros pertenecemos de la Facultad de Ciencias Agrarias del programa Zootecnia, primer semestre, y vamos a exponer sobre la crioconservación de semen bovino. Los integrantes de esta exposición es George Rojas, Sebastián Suárez y quien les habla, Juan Pablo. El campo de trabajo que nos permite nuestra carrera nos lleva el día de hoy a escoger la biotecnología de la reproducción. Hoy en día se antecede a todo el tema de reproducción, tanto bovina como ocurre también en humanos, pero en nuestro campo laboral en un futuro esperamos poder desarrollar es con bovinos. Podemos implementar de cierta manera, de forma eficaz y eficiente, el desarrollo de un programa de nacimientos correspondiente a la elección del semen y de embriones o ovarios para nuestro resultado final. La criopreservación del semen bovino tiene como objetivo conservar la fertilidad espermática de un eyaculado por medio de la reducción de la temperatura. Para esto se toma una muestra directamente desde el paciente, en este caso de un toro, por medio de crioprotectores y expansores del volumen, buscando mantener células viables indefinidamente bajo nitrógeno líquido. Este nitrógeno conservará el semen a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Las ventajas: hay un mayor uso del potencial de toros genéticamente superiores, se evita la tenencia de los toros, un control de enfermedades, un cruzamientos planeados, pruebas de selección y comercialización de genética. Todo esto en favorecimiento del productor, teniendo claro que lo que logramos como zootecnistas en desarrollo de una labor de producción en el campo, en las ciencias agrarias, nos lleva a un proceso en el cual se selecciona primero al donante, al toro, por su capacidad, por su fenotipo, por sus genes, todo esto previamente revisado en la tarjetería de la ganadería, donde se va a hacer una preselección respecto a la genética que corresponde y que desea cruzar el ganadero. Se les selecciona el donante, posteriormente se colecta el semen. Para la colecta del semen, el toro se introduce en un brete al cual se le introduce, valga la redundancia, un electroeyaculador, el cual le permitirá por ondas de corriente generar una eyaculación de esperma. Al tener la colecta, vamos posteriormente a evaluar el semen. Esto lo hacemos por medio de un microscopio y por medio de un test de California, que es usar un reactivo para identificar la viabilidad, la motricidad y la capacidad del semen para el proceso posterior. La dilución: para la dilución se lleva el semen a un diluyente, el cual previamente se ha elaborado. Lleva una proteína que es la yema de huevo, lleva agua destilada y otros ingredientes que más adelante trataremos. Posteriormente se lleva la impresión, empaque y sellado, que es un tema también que se abordará más adelante y que
permite identificar al toro, o más bien identificar la pajilla que corresponde, el semen del toro, el cual se hizo el proceso. Por último, tenemos la congelación y descongelación, que es ya los procesos donde se baja la temperatura para finalmente criopreservar esta pajilla y este semen a menos 196 grados en nitrógeno líquido, como lo habíamos dicho anteriormente. Para la selección del donante, al evaluar la capacidad reproductiva, tenemos en cuenta 4 puntos fundamentales: la actitud física, la calidad seminal, el líbido del animal y la habilidad de servicio o la habilidad de monta que tiene el toro. Y hacemos un cuidadoso y detallado muestreo al animal para descartar enfermedades que genéticamente puedan ser transmitidas a los futuros animales o futuros crías que buscamos lograr con la criopreservación. Para eso tenemos en cuenta las siguientes enfermedades, entre las cuales está la rinotraqueitis bovina infecciosa o IBR, diarrea viral bovina, DBV, leucosis bovina, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis, tricomoniasis y campylobacterosis. Continuación. Bueno, aquí sigue en desarrollo los puntos a tener en cuenta, primordiales a tener en cuenta a la hora de la selección del donante. Como lo decíamos, la evaluación de la capacidad reproductiva, identificar que no genere defectos hereditarios, ya que hay defectos que se expresan en los genes posteriores, genética y fenotípicamente en las crías. Y obviamente que el donante sea genéticamente superior en un lote, sea el toro más alto para esto, que esté libre de enfermedades, como habéis dicho. Aquí logramos incorporar, ya que la exposición tiene un desarrollo en un lugar cerrado, en una oficina y no en el campo, pero para poder demostrar internamente, estos son los testículos, una gráfica de los testículos de un toro. Entonces, ¿cuál es el examen interno que se le hace? ¿Cierto? El examen se llama examen andrológico. Al examen andrológico a las glándulas sexuales accesorias, en donde está la glándula, como vemos, la glándula bulboretral, la vesícula seminal, el cuerpo de la próstata y las ampollas del conducto deferente. Todo esto logramos visualizarlo, que es imposible externamente por medio de aparatos de uso de un veterinario y en nuestro caso un zootecnista, como lo es el ecógrafo. Gracias, compañero Sebastián, por su apoyo. Al ecógrafo, el cual nos permite visualizar la pantalla y posteriormente hacer una impresión para muestreo y obviamente para lograr un registro respecto al proceso que se lleva a cabo. El aparato reproductor del toro, como lo decíamos, ya no solo donde están las glándulas sexuales reproductivas, sino el aparato reproductor del toro en referencia al complejo del físico y fisiológico del animal. Entonces, pues aquí está de la parte media hacia atrás o posterior del toro, donde está el lomo, aquí tenemos la cola. Entonces, pues es fácil identificar aquí donde está el viril, el pene, donde está el escroto y obviamente los testículos. Aquí donde tenemos el cuerpo de la próstata, que es de lo que se identifica y obviamente se examina a la hora de buscar la posibilidad de encontrar al donante pues adecuado. Para el manejo, a la hora de manejar el semen, en un principio hay que
tener presente un ambiente adecuado en temperatura, humedad relativa, ya que las precipitaciones climáticas muy fuertes o el calor muy fuerte terminan generando una volatilidad y obviamente un daño en el semen después de que es expulsado del animal o pues, del paciente, en este caso, que sale del cuerpo a 37 grados, que es la temperatura corporal, y obviamente la precipitación de los cambios de temperatura puede afectar. Que no hayan agentes estresantes, o sea, a la hora de cuando el toro se tiene en el corral y en el brete, que no vaya a causar en el toro una afectación respecto al proceso, pues obviamente el bienestar animal que debe ser el adecuado para el proceso. De que se haya mantenido días previos una dieta balanceada, en donde se haya suministrado energía como corresponde a los seres vivos, más exactamente en términos de ATP, trifosfato de adenosina y proteínas, minerales indispensables para el buen desarrollo reproductivo de un macho o de una hembra, aminoácidos y vitaminas. De que el toro haya sido ejercitado, que haya tenido obviamente en los días anteriores un desgaste de energía y un desgaste calórico por el tema de la grasa, dificulta de cierta manera la efectividad a la hora del esperma de desarrollar su capacidad, y obviamente la exposición al sol, que es muy importante, ¿no? El sol nos suministra energía y por supuesto vitamina D, que es indispensable en todo proceso. Tenemos la colecta del semen. Para la colecta del semen pues hay varios mecanismos o varias maneras de lograrlo. Una de esas es la vagina artificial, que es usada en ciertas ganaderías más hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia México. El electroeyaculador, que era el que conversábamos, que es el que se usa en las zonas de Colombia, es de cierta manera como el más próximo a poder incorporarse en los procesos genéticos. Está el masaje rectal, que obviamente también logra una efectividad, aunque puede gastar de cierta manera o necesitar más tiempo de lo que se logra con un electroeyaculador. Para pues una exposición rápida, la vagina artificial tiene las ventajas que hablamos: espermática, fisiológica, tiene sus desventajas: un menor volumen de eyaculado, difícil en toros posíndicos, se usa en un brete de monta, el animal es un animal de monta también. Los toros deben estar acostumbrados a la vagina artificial, y si no van a poder comprender psicológicamente el proceso en el que están implicados. El electroeyaculador, el que nosotros proyectamos en uso en nuestra carrera y en lo que nos han venido de cierta manera participando los profesores en los que hemos visto vinculado al tema de nuestro campo, tiene una ventaja: es muy rápido, muy seguro, tiene mayor volumen de espermaticidad o se logra una colecta mayor. Las desventajas, pues, la contaminación que se puede presentar con el electroeyaculador por la penetración en el recto, en el ano del animal, pero pues hay que tener medidas o tener controles. Algunos toros no responden, obviamente la posibilidad de que el toro en un suministro muy alto de energía, porque esto va de cierta manera, pues lo que se le hace es una descarga de energías para sus esfínteres anales, pues puede causar un daño. El electroeyaculador lo vemos aquí, pues tal vez no se vea muy claro, no contamos en este momento físicamente, pero es fácil de localizar y tener una idea respecto a esto con los medios de internet. El masaje rectal, lo que hablábamos, la opción es en toros descansados, que sean dóciles, que obviamente permitan una eficiencia en términos de tiempo, que nos den una respuesta, porque el
toros que no reconozcan cuál es el proceso, pues puede demorar muchísimo tiempo. Las desventajas son una contaminación del semen, una irritación de la cosa rectal y se logran eyaculados muy pequeños. La evaluación del semen. Para la evaluación del semen se evalúa, por favor, listo, descargas todos, motilidad masal, ¿cierto? Motilidad individual. Cuando hablamos de motilidad hablamos del porcentaje que esté de espermatozoides vivos y el porcentaje de espermatozoides que están en movimiento y la velocidad con que se mueven los mismos. La motilidad individual, entonces se hace un porcentaje, ¿cierto? Para esto. Gracias a la concentración de semen, ¿sí? Se dice que un toro puede eyacular entre 900 y 1200 millones de espermatozoides, ¿cierto? En un expulsado, en una eyaculación. La morfología, más adelante también mis compañeros lo tratarán respecto para lograr identificar, ¿cierto? Lo que hay. Y las pruebas alternativas que se le hagan. Motilidad masal. Como podemos ver en la imagen, se encuentran las diferentes formas de motilidad que se pueden encontrar al momento de observar el semen en el microscopio. Cuando hay una buena cantidad de semen, se identifica con 4 cruces. No tanto semen, sino cantidad de espermatozoides en la gota de semen. Cuando está buena la cantidad de espermatozoides, hay 3 cruces. Cuando está regular, 2 cruces, mala, 1 cruz, y cuando está muy mala, no tiene nada. Motilidad masal. Al hacer el momento de cuando se hace la colecta de semen al toro en el brete, se agarra una gota de espermatozoides de semen y lo llevamos al microscopio para observarlo. Se coloca una gota de 5 a 10 milímetros, 4 cruces. Es muy buena, como les estaba diciendo anteriormente. Hay buen movimiento en ondas vigoroso y en remolinos. Entonces, los espermatozoides se están moviendo rápidamente y fácilmente. En el microscopio se alcanza a notar un buen movimiento de los espermatozoides. 3 cruces, es muy buena. Se encuentran remolinos y ondas más lentas. También es buena, se encuentran los espermatozoides en buen movimiento. Sin embargo, sigue siendo buena. 2 cruces, es regular. No hay remolinos, pero con oscilaciones generalizadas. Esta esperma ya empieza a ser muy irregular, empieza a ser empieza a ser muy malo. 1 cruz es mala, escasa o nula motilidad. O sea, en esa cruz se puede encontrar espermas con cola torcida, acrosoma pequeño, su cabeza muy pequeña, y no estarían bien desarrollados sus cromosomas. La motilidad es el resultado de la concentración, el porcentaje de células con movimiento progresivo y la velocidad de ese movimiento. Motilidad individual, porcentaje de espermatozoides. Como decía anteriormente, se coloca una gota de espermatozoide en el portaobjetos y lo observamos en el microscopio. Cuando es muy buena, es de 80 a 100% de células mótiles. O sea que habrá una muy buena cantidad de espermatozoides excelentes. Cuando es buena, es de 60 a 79%. Cuando es regular, de 40 a 59%. Y cuando es mala, es menos del 40%. Concentración. 4 cruces de 750 a 1000 millones de espermatozoides por milímetro. 3 cruces de 400 a 750 millones de espermatozoides por milímetro. 2 cruces de 250 a 400 millones de espermatozoides por milímetro, y cuando es muy mala es menor de 250 millones de espermatozoides. No nos serviría una colecta de 250 ni de 250 a 400 millones de espermatozoides.
Morfología. Hallar el porcentaje de espermatozoides normales y para clasificar las anormalidades. Tinciones vitales de un paso. Se utiliza para teñir el esperma, se utiliza eosina, que eso es un ácido, es un ácido que se utiliza para teñir se utiliza para teñir los espermatozoides. Nivel de tolerancia máximo de 15 a 20% de anormalidades de cabeza, máximo 25% de anormalidades de acrosomas y cola. Hay un mínimo de 70% de espermatozoides normales. Anormalidades mayores. A. Gota citoplasmática proximal. Como podemos ver en la imagen, aquí se ve muy claro que se encuentra una gota en el espermatozoide y eso afecta al esperma a que fecunde el óvulo. B. Cabezas deformes. Como podemos ver, aquí se encuentra cabezas deformes que no están bien conformados, no pueden estar bien conformados sus cromosomas. C. Cola completamente doblada. Como podemos ver aquí, la cola está enrollada, entonces al estar la cola enrollada, el espermatozoide no va a tener un fácil de desplazarse fácilmente y poder fecundar el óvulo. D. Defectos de la pieza media. Como podemos ver aquí, en el cuello del espermatozoide está mal conformado y la cola no va a tener buen movimiento. E. Mal desarrollados. Su cabeza tiene un acrosoma muy pequeño y su cola es muy pequeña y no tiene un fácil desplazamiento. Y F. Cráteres en la cabeza. En la cabeza del espermatozoide, al tener esos cráteres, sus cromosomas no van a estar bien desarrollados. Anormalidades menores. A. Gota citoplasmática. Como podemos ver, aquí también está la gota citoplasmática. B. Cabeza normal sin cola. Como podemos ver, aquí no tiene la cola el espermatozoide. Al no tener la cola no va a poder desplazarse y no va a poder fecundar el óvulo. C. Curva simple o terminación de la cola enrollada. Como podemos ver, aquí la cola está enrollada y no va a tener movimiento extra. D. Cabezas estrechas, pequeñas o gigantes. Aquí podemos ver las diferentes de cabezas, pequeñas, estrellas y muy grandes. Estos cromosomas, estos espermatozoides no nos sirven debido a que sus cromosomas van a ser defectuosos. E. Implantación abaxial. Como podemos ver, aquí su cuello se encuentra muy largo y su cola va a estar, no va a estar bien centrada en la cabeza del esperma. Y F. Acrosomas normales, arrugados o distal. Como podemos ver aquí, se pueden estar quebrados. Morfología, anormalidades espermáticas principales y sus características. Cabeza periforme, indica defecto de la espermatogénesis. Microcefalia y macrocefalia, asociado a distribución desigual de los cromosomas. Vacuolas nucleares, defecto de la formación de la cabeza y condensación de su ADN. Condensación anormal del ADN. Se detecta con tinción en Feugen. Formas teratoides, asociado a dañado testicular severo. Defecto de acrosoma, heredable en razas Holstein, raza lechera. Cabezas sueltas, envejecimiento espermático, alteraciones de la termorregulación. Piezas media distal doblada, defecto generado en el epididimo. Aplasia segmentaria de pieza intermedia, defecto de espermatogénesis. Colas abaxiales, accesorias o múltiples. Hay casos de 100% de colas abaxiales sin reducción de la fertilidad. Defecto DAP, heredable en Jersey, Hereford, van en contra de la fertilidad. Cola corta, defecto heredable. Pieza principal doblada, se origina en el epididimo. Pieza intermedia arqueada, efecto de la tinción. Pieza principal doblada por shock
hipotónico, efecto de la exposición prolongada a la eosina, gota citoplasmática proximal. Toros que no han atravesado la pubertad se observan a los 7 a 10 días después del estrés en adultos. Gota citoplasmática distal, no afecta la fertilidad. Células medusas. Disturbios severos de la espermatogénesis, glóbulos blancos, procesos inflamatorios en epididimo, ámpula, glándulas accesorias, pene o prepucio. Pruebas alternativas, como el nombre lo dice, pruebas alternativas son las pruebas que se hacen si el ganadero quiere hacerlas para su mejoramiento del espermatozoide, las cuales son plasma seminal bioquímica, análisis del movimiento del espermatozoide, penetración del moco cervical, penetración de la zona pelúcida, test hiposmótico, integridad de estructuras celulares mediante divisiones fluorescentes, integridad cromosomal y microbiología. Dilución. La dilución es en el cual se va a diluir el semen mediante los siguientes diluidos. Conservar la fertilidad del espermatozoide. ¿Qué tiene que ver esto? Que el diluyente, el cual se va a hacer el proceso, tiene que ver que el espermatozoide sea 100% fértil para su próxima inseminación artificial. Aumentar el volumen. Diluye conservadores. El diluyente universal y citrato de sodio a 2.9%, más la yema del huevo y glicerol. El yema del huevo con el glicerol es una mezcla o un diluyente el cual la yema del huevo aporta las proteínas, nutrientes y el glicerol aporta como la conservación. La fórmula de disolución es el volumen final es igual al volumen eyaculado por lo eyaculado. Y refrigeración, metabolismo. Esto hace que el metabolismo del espermatozoide se pause para que no siga sus procesos metabólicos y así pueda morir el espermatozoide. Marcado, envasado y sellado. Se hace mediante envasado mediante palets, ampollas de vidrio, pajillas de 0.5 y 0.25 centímetros cúbicos. Esta pajilla de 0.5 es la ideal y entonces es la que la mayoría de ganaderos usan, y la 0.25 es la mitad, la cual pues ya sería para un mínimo envasado. Aparte del envasado se hace el enmarcado. ¿Qué significa el enmarcado? La identificación, la cual se hace la raza, el nombre, el número, el código, la fecha y el nombre consecutivo. Es decir, la raza, pues la raza del ganado, dependiendo si es Holstein, Brahma, dependiendo de eso. El nombre del toro, el cual ha sido la eyaculación. El número del registro que tiene el toro, el código, la fecha en la cual fue hecha el procedimiento y el número consecutivo, digamos, de 1 a 500 pajillas que sacaron, la pajilla debe tener su número específico. Sistemas manuales y automáticos. Eso tiene que ser que puede ser sistemas, el marcado, el envasado y el sellado pueden ser por manuales hechos por personas o automáticos por aparatos tecnológicos. Y el refrigerado debe ser un refrigerador de 4 grados. Congelación y descongelación. Esto es un proceso el cual es muy importante, ya que esto se hace para la conservación, para que los espermatozoides que hay en cada pajilla no mueran. Ya una vez dentro del espermatozoide en la pajilla se pasa a la congelación, que primero se hace un proceso de los vapores de nitrógeno del líquido, el cual
Las pajillas pasan por el vapor que sale de los líquidos de nitrógeno. Máquinas programables son máquinas que son utilizadas para la congelación. Tasa de congelación de 5 a 120 grados. Esta es la tasa el cual es efectiva la congelación del espermatozoide. Temperatura crítica de menos 10 a 80 grados, el cual el espermatozoide puede causar su muerte o alguna déficit en su estructura morfológica. De velocidad de 10 a 60 minutos. Tiene que hacerse por cada pajilla de 10 a 60 minutos en este proceso de congelado, ya que tiene que hacerse rápido porque si no puede afectar el espermatozoide. Descongelación. Se debe hacer en agua de 0 grados a 2 minutos y agua a 100 grados 7 segundos. Eso tiene que ser un proceso muy específico, ya que puede causar la muerte también del espermatozoide. De 35 a 37 grados centígrados por 30 segundos a 2 minutos. Efecto de congelado y descongelado. Esto también es muy importante, ya que puede causar, como le dije, la muerte o algún daño al espermatozoide. Puede ser la ruptura mecánica de los elementos celulares por la formación de cristales de hielo. Esto tiene que decir que se congelan y puede causar la ruptura de la cabeza o la cola del espermatozoide. Desnaturalización por la alta concentración de electrolitos. Causa es la malformación del espermatozoide. Cambios del pH, o sea, cambios de la acidez del espermatozoide o el líquido en el que está. Y deshidratación excesiva que precipita las proteínas. Viabilidad mínimo aceptable. Motilidad progresiva de 0 horas 25% grado 3, 2 horas 15% grado 2. Acrosoma, 0 horas 60% intacto y 2 horas 40% intacto. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más se demore en hacer el proceso, va disminuyendo la viabilidad o la fertilidad del espermatozoide. Morfología mínima aceptable, 60% normales. No mayores de 15 a 20% de efectos de la cabeza y no de 25% de efectos de acrosoma y cola. Concentración. En cada pajilla, el espermatozoide, cada pajilla de la muestra deben haber mínimo 10 millones de células reales por la pajilla. Tiene que haber mínimo 10 millones de espermatozoides. Clasificación de la motilidad espermática. Cero sin movimiento. ¿Qué quiere decir? Que no son espermatozoides muertos. 1. Leve movimiento de cola sin desplazamiento progresivo. O sea, ahí ya tiene un poco de movimiento, pero no sigue el espermatozoide. 2. Lento movimiento de la cola con algo de movimiento progresivo. ¿Qué quiere decir? Que ya el espermatozoide ha mejorado, pero no tampoco sirve para la muestra en la pajilla. 3. Movimiento progresivo a la velocidad lenta. Sigue mejorando, ya puede ser un poco medio para su uso, el espermatozoide. Y ya el 4, movimiento progresivo rápido. ¿Qué quiere decir? Que ya se puede envasar a la pajilla, el cual ya es efectivo el espermatozoide. Y 5, movimiento progresivo rápido, donde es difícil seguir a una célula determinada. Semen satisfactorio. ¿Qué quiere decir esto? Semen satisfactorio, semen cuestionable y semen insatisfactorio.
El satisfactorio supera el mínimo establecido en viabilidad, morfología y concentración. ¿Qué quiere decir? Que el semen es viable, o sea, sí se puede utilizar para el proceso del cual se pueden bajar las pajillas para hacer su producción o su inseminación, el cual va su proceso. El semen cuestionable cuando existe uno de estos parámetros ligeramente por debajo del mínimo exigido. O sea, que ese está entre el medio e intermedio, el cual se puede decir que sí es bueno y no es bueno para la inseminación. Y semen insatisfactorio, cuando existe un parámetro muy por debajo del mínimo o los tres ligeramente disminuidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el espermatozoide o el semen no es apto y es apartado de los que sí son buenos. Agradecemos la oportunidad que se nos brindó, sobre todo la posibilidad de investigar y de abordar un tema como el que se trató, que va muy acorde a nuestra carrera. Le agradecemos al profesor Carlos Julián por darnos la oportunidad de exponer este lindo tema y gracias por asesorarnos a la exposición y dejar que expusiéramos nosotros tres. Gracias y damos por finalizada la exposición.